temporada 5 acá en la Mandrágora Radio Cultura y en los micrófonos de Radio Cuencas. Tenemos un programa doble esta tarde, un poco también regresando al formato original de este programa, donde pues varios temas y varios entrevistados, visitantes, pues nos acompañan ahora en este nuevo set. Vamos a empezar pues conversando con Apolo Gavilán, una de las bandas que pues regresa a la escena musical cuencana con un nuevo trabajo y se presentará mañana en El Prohibido. Y un poquito más adelante conversamos con Pedro Astudillo. Pedro también nos va a contar de sus proyectos, de lo que va a lanzar en las próximas semanas, un poco también proyectos en cuanto a grupos, y esta charla también que será bastante interesante. Nos vamos al corte comercial y regresamos enseguida. En La Mandrágora damos inicio al espacio publicitario. Somos simples y complejos, capaces de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias, de tallar lo que sentimos, de soñar con lo que no existe y crearlo con nuestras manos. Somos quienes forjamos mejores días con imaginación y trabajo. Esta es la puerta de la creatividad. Es el portal artesanal. Cuenca no se detiene. Alcaldía de Todo empezó cuando no se encendía el auto. Sí, las grandes historias empiezan con una llamada. Con su batería express, llámanos donde estés. 0999-410-529. Excelentes descuentos y el mejor servicio para el cambio y mantenimiento de tu batería. Contamos con las mejores marcas importadas y nacionales: Ecuador, Mac, Bosch y Rocket. Estamos ubicados en Vicente Rocafuerte 227 y José Joaquín de Olmedo. Su batería express y su servicio a domicilio. Con una llamada donde estés, llama Su Batería Express. Llámanos al 0999-410-529. Seinfeld. Soy un animal urbano. No hay nadie igual a mí en ningún lado. Camino en esta jungla de concreto, luciendo mis colores predilectos. El mandril está en mi piel, siempre lo llevo. Mandril Studio, encuéntranos en Tarqui Muñoz Bernaza. Fin de espacio publicitario. Regresamos con La Mandrágora. Siempre agradecer a nuestros auspiciantes, y ahora sí estamos con nuestras primeras invitadas de esta tarde. Apolo Gavilán, me contaban ellas en el corte, es un proyecto que estuvo hace unos 10 años aproximadamente pues en la escena local. Hubo algunos trabajos, pero esta vez regresan junto con Cabaret en un concierto doble en el Centro Cultural El Prohibido. Esta tarde Valeria Bustos y Doris Rodríguez nos contarán de qué se trata. Primero este álbum que se llama Mar Estelar y que lo vamos a escuchar mañana. Chicas, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y un saludo especial a toda la audiencia de Mandrágora. Un gusto estar aquí, como siempre, dialogando. Bueno, venimos a hacer una especial invitación para lo que será este show doble, como tú lo has dicho, donde estaremos tocando junto a Cabaret todo el material que venimos trabajando ya un tiempo atrás. Todo el material es inédito, nuevo, algo ya ha venido sonando a nivel local, en radios, pero tenemos muchas sorpresas y mucha música nueva que escuchar en este show que va a estar genial.
Casacas de cuero, un poco de metal. Doris, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por darnos el privilegio de estar acá. Y bueno, sí, efectivamente, como decía Valeria, el sábado habrá una sorpresa, mañana habrá una sorpresa en el concierto, así es que queremos cordialmente invitarles a todos porque va a estar muy bueno. Valeria, cuéntanos un poquito de la banda. Ya me adelantabas algunos datos. Una banda que tiene o que estuvo presente, activa hace una década. Cuéntanos cómo fue esos inicios de ese proyecto que empezó como solista y que luego fue transformándose. Bueno, en realidad hace varios años atrás ya Apolo Gavilanes, quien es el compositor, cantante y guitarrista de la banda, inició este proyecto como solista, siempre con la colaboración y la participación de diferentes músicos cuencanos de diversa trayectoria ya en la ciudad. Bueno, con sus composiciones, que es la parte fuerte que tenemos en la banda, el hecho de crear nueva música siempre. Entonces, Apolo Gavilán fue parte del proyecto y del disco Fiora Música, años atrás, donde participó, estuvo en las grabaciones, una serie de conciertos y giras a nivel nacional, además con bastante éxito en esos momentos. Posterior a este disco, a este inicio, se grabó y se realizó Inspiración Nocturna, que fue un disco con 13 temas que se lanzó en su momento. También muy interesante el proyecto. El lanzamiento, recuerdo, fue en el auditorio del Banco Central en ese entonces. Todavía se llamaba así, Todavía, ¿no? Era el Banco Central, pues un performance muy interesante para la época, porque tuvimos la colaboración de, en ese momento, el grupo de danza de la Universidad de Cuenca y además el coro de la Universidad de Cuenca, que era bastante numeroso. Entonces fue interesante. Me atrevería yo a decir que de las primeras experimentos y experiencias tanto tiempo atrás en ir mezclando diferentes artes en un mismo escenario. Entonces, por un lado, lo que era los cantos corales con el coro de la Universidad de Cuenca, por otro lado, el grupo de danza de la universidad, donde presentaron danza aérea en telas y también danza contemporánea, diseñada y creadas las coreografías para la música que estábamos presentando en ese momento. ¿Cómo está la actualidad ahora de la banda, Doris? Pues bien, está bastante interesante porque, como dijo Valeria hace un momento, es una fusión de diferentes estilos estamos creando. En mi caso me gusta mucho el rock pesado, entonces yo meto mi estilo un poco y la fusión de todos hace que sea cada vez interesante lo que estamos creando. Entonces estamos en una etapa muy chévere donde cada uno aporta con lo suyo, que es bastante interesante, y estamos haciendo algo muy chévere. Valeria, la alineación ahora de la banda, ¿cómo está? Bueno, estamos por un lado Apolo Gavilanes, como dije, que es el compositor, creador de música y letras, también guitarrista principal y el cantante. Está Paul Bebeto Córdoba en el bajo. A ellos saludos, que esta tarde no están acá. Doris está en la batería, yo estoy en los teclados, voz principal en ciertos temas y los coros. Perfecto. Y chicas, ¿cómo es la decisión ahora de crear un tema, de crear un nuevo sonido para darle una nueva cara o una segunda etapa, si se quiere, ahora al formato de la banda? ¿Tienen un álbum ya en el horno que está listo? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de ese álbum? Bueno, Mar Estelar tiene un proceso creativo muy interesante. Generalmente Apolo nos suelta la idea, nos presenta el nuevo tema y allí empezamos con una experimentación, cada uno desde su perspectiva, cada uno con sus aportes, con los arreglos. La producción la venimos haciendo enteramente en la banda, pero luego sí con el apoyo y el respaldo de otros técnicos, como es el caso de Miguel Ochoa, ingeniero en sonido, quien nos ha aportado muchísimo con varios de los temas. Y bueno, no quiero aún revelar unos secretitos que se están cocinando hasta que sean oficiales, pues estaremos otra vez aquí para
para anunciar las nuevas noticias. Pero en realidad, cada uno aportando y llegamos a una fusión más interesante, donde el tema que empezó siendo una composición muy introspectiva se vuelve más grupal, empieza a explorar otros ámbitos. En ocasiones también ya empezamos a aportar con letras, por ejemplo, desde mi parte, ¿no? En algunos hemos ido también indagando, no solo tenemos temas en español, hay unos temas que están en inglés. Igual siguen siendo composición nuestra, y buscar esa simbiosis entre esa búsqueda que tenemos en cada uno de los sonidos y también las letras, y esa exploración, llegar a presentarla en ese producto final, en esa fonética final, pues es bastante interesante también desde ese punto de vista, esa exploración. Doris, ¿y mañana qué vamos a tener de la banda? Me dijiste que había sorpresas, ¿no? Por que supuesto. Ya la irán revelando los que van a ir mañana a las 15 horas, pero si podemos adelantar un poquito de esas sorpresas o de esos sonidos que vamos a escuchar mañana. Bueno, en realidad, como a Apolo le venían conociendo con un estilo propio de él, un poco más como balada rock. Entonces, en realidad mañana se va a mostrar lo que realmente es Apolo Gavilán, la banda. Ya habrá sorpresas, digo yo, porque habrá muchas cosas que haremos ahí, de mi parte también un poco de show y todo, entonces tendrían que ir. ¿Algún solo de batería vamos a tener? También, sí. Es que hay cosas, es un show que van a tener. ¿Y un lanzamiento oficial para el nuevo álbum? ¿Se ha pensado eso? ¿Se hizo ya? ¿Cómo están sus planes? Bueno, hemos estado trabajando con una metodología de ir lanzando por sencillos y tema por tema. ¿Ya? Sí, estamos cocinando un lanzamiento oficial ya con una recopilación de varios temas. Y por allí se vienen algunas noticias de la gente con la que estamos trabajando en estos ámbitos. Pero sí, nosotros estamos trabajando fuertemente, estamos ensayando duro, asimismo metidos en el estudio, en grabación, en composición. Es un trabajo constante. Pero bueno, llega el tiempo de empezar a salir a las tablas y empezar a mostrar lo que estamos haciendo. Chicas, redes sociales, ¿cómo están? ¿Cómo les encuentran? Bueno, nosotros estamos en todas las plataformas, pueden encontrar nuestra música en Spotify, estamos en SoundCloud, iTunes también tiene la música, en realidad en streaming en general. Los videos pueden verlos en nuestro canal de YouTube, y nos encuentran en Facebook y en Twitter como Apolo Gavilán Banda. Doris, una invitación para que la gente vaya mañana. Por supuesto, les queremos invitar a que vayan mañana a las 3 de la tarde en el Prohibido Centro Cultural. Va a estar buenísimo con la banda Cabaret, como decía Valeria. Les esperamos, no se van a arrepentir, les va a gustar muchísimo. Doris, Valeria, muchísimas gracias, muy buena suerte mañana, y estaremos también dándonos una vuelta por el Prohibido. Muchas gracias. Muchas gracias, invitados todos, y un agradecimiento especial a la gente del Prohibido Centro Cultural, que siempre están prestos a apoyar la movida del arte acá en la ciudad. Son una plataforma increíble, así que hay que decirlo y hay que mencionar. Que sí. Saludo para la Martita y para el Eduardo también, que siempre nos están viendo. Así es. Amigos y amigas, bueno, primero muchas gracias, mucha suerte. Hacemos un pequeño corte y regresamos con Pedro Astudillo para conversar de sus proyectos. En La Mandrágora damos inicio al espacio publicitario. Somos simples y complejos, capaces de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias, de tallar lo que sentimos, de soñar con lo que no existe y crearlo con nuestras manos. Somos quienes forjamos mejores días con imaginación y trabajo. Esta es la puerta de la creatividad. Es el portal artesanal.
Cuenca no se detiene. Alcaldía de Cuenca. Todo empezó cuando no se encendía el auto. Sí, las grandes historias empiezan con una llamada. Con su batería express, llámanos donde estés. 0999-410-529. Excelentes descuentos y el mejor servicio para el cambio y mantenimiento de tu batería. Contamos con las mejores marcas importadas y nacionales: Ecuador, Mac, Bosch y Rocket. Estamos ubicados en Vicente Rocafuerte 227 y José Joaquín de Olmedo. Su batería express y su servicio a domicilio. Con una llamada donde estés, llama Su Batería Express. Llámanos al 0999-410-529. Soy un animal urbano, no hay nadie igual a mí en ningún lado. Camino en esta jungla de concreto, luciendo mis colores predilectos. El mandril está en mi piel, siempre lo llevo. Mandril Studio, encuéntranos en Tarqui Muñoz Bernaza. Fin de espacio publicitario. Regresamos con La Mandrágora. Regresamos del corte comercial y estamos ya con nuestro segundo invitado de esta tarde, un poco regresando también al formato doble que siempre ha tenido La Mandrágora, de tener pues por lo menos un par de temas para tratar. Un amigo de la casa, un amigo también de este espacio, Pedro Astudillo, nos visita esta tarde en este nuevo formato. Creo que Pedro se ha dado la vuelta, o por lo menos los proyectos de Pedro se ha dado la vuelta en La Mandrágora en diferentes momentos, y eso es bastante generoso de su parte, y para nosotros también, que hemos seguido de cerca este proceso. Vamos a hablar hoy de paisajes sonoros, cómo es el post, digamos, en este tiempo, también qué es lo que se vino después con el tema del proyecto que hizo dentro de las diferentes iglesias, diferentes campanarios de Cuenca, y un poco los proyectos actuales de Pedro. Están ahora también con la Orquesta Sinfónica un poco en ese apoyo. Pedro, buenas tardes, bienvenido a La Mandrágora, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Boris, es para mí siempre un gusto venir a interactuar un poco de todas las cosas musicales y extrañas, por así decirlo, que se puedan generar. Esos sonidos que muchas veces no los escuchamos o no son tan populares, si se quiere, o si le puedo llamar de una manera, no son tan mediáticos más que populares, porque populares sí pueden ser, más bien no son tan mediáticos, y que nos cuesta un poco, a los que no somos expertos en la música, sí nos cuesta un poco, pero también lo disfrutamos. Pedro, paisajes sonoros, te hemos entrevistado en varios momentos con este proyecto. Recuerdo el lanzamiento muy claramente en el Ciclo Cine Café. Ciclo Cine Café. Luego conversamos acá en uno de los primeros formatos de La Mandrágora. Luego viniste ya al formato anterior. Y cuéntame un poco cómo ha sido este proceso, este andar ya con el proyecto, con un disco físico, con un tema virtual también. Y como lo decíamos, con estos sonidos que no son tan habituales. Estamos tomando café además, así que pues disculparán que vamos a hacerlo en vivo. Pedro, por favor. Claro, sabes, Boris, que todo el proceso de la creación desde el mismo nombre que nace, o sea, que se le da al álbum, por así decirlo álbum, porque de hecho inicialmente lo armé como para tener un material fonográfico. ¿Ya? El mismo hecho de tener este nombre de paisajes era entendible desde una situación propia, introspectiva mía, de cómo el efecto sonoro o el movimiento audible de cualquier onda de audio se te interioriza y tienes esta reflexión imaginaria o una imagen actual o posiblemente pasada de un lugar específico. Y es chévere cuando más o menos explico de dónde nacen esta idea de continuidad de los paisajes. Y básicamente los paisajes para mí nacen de una interiorización propia de mi infancia. Porque a la mayor parte de gente que me pregunta qué es para mí la música, qué es para mí toda manifestación sonora, creo que la respuesta más clara que puedo yo dar sobre este hermoso efecto
que causa el sonido en la piel, el mismo hecho cuando vos escuchas algo estremecedor o algo súper cálido, el mismo hecho que te eriza la piel. Es esta reflexión interiorizada de cómo se manipula el sonido y cómo se crea el sonido. Desde el mismo hecho que, bueno, yo de pequeño tenía la gran afición por escuchar sonidos extraños, viste, que no era necesariamente la música como tal, ¿Ya? sino como los sonidos en cualquier tipo de manifestación, ya sea un golpe entre dos piedras. Me acuerdo muy claramente que tengo un recuerdo muy chévere con mi papá, cuando íbamos a la unión del río Tarqui y el río Tomebamba, justo en esta unión donde se hace el río Cuenca. Posiblemente un domingo tarde, puede ser, o sábado tarde, que íbamos a hacer el típico sapito, ¿no? Que cogías las piedras, claro, las piedras planas y lanzabas al río. Y mientras más sapitos tenías, era lindo conseguir este efecto de salto y de visualidad. Esa unión entre el sonido del río y el mismo hecho cuando vos conseguías las piedras especiales, habían unas blancas, habían unas más marrones, unas más grises. Ese efecto de golpear y sentir que cada piedra sonaba muy diferente a la otra, nace esa investigación sonora mía desde el inicio, consiguiente al desarrollo tecnológico de esa época, ¿viste? Yo soy de la época de los 8 bytes y los 24 bytes y toda la cosa, de la época del cassette. La manipulación del audio que vos grababas en las caseteras de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo. Esperando que el locutor no diga la hora o el saludo. Claro, no diga la hora. O vos utilizabas de ese recurso de grabación, te importaba mucho qué estaba grabado en la cinta, ¿no? Puede ser el bolero que tu mamá más quería, claro, y toda la cosa. Y de hecho tengo hasta ahora esas cintas. Que, claro, metías al casetera, ponías rec y grababas cosas. Y la primera modificación que yo sentí en mi voz es cómo yo me escuchaba en la cinta. Yeah. Entonces, esa cinta la grabé muchas veces encima y encima y encima hasta que mi voz se modificó en un sentido. Entonces digo, la manipulación de la grabación y el hecho de reproducir y escuchar algo que vos grabaste temporalmente se vuelve no temporal. Eso es un recuerdo grandísimo para mí, porque desde ahí creo que empezó mi afición por la manipulación del sonido, por el audio como tal, el recurso tecnológico y la escucha. Como vos escuchabas muchos tipos de cosas, entonces creo que los paisajes sonoros nacen como un pensamiento poético inicial y claro, después con la academia se consolida y se hace un pensamiento estético académico. Eso es el momento en el que yo le descubro a Murray Schafer, a Messias Maiwashka en el Claro, yo era muy joven, no nacía, pues en el 79 ya hizo una experimentación con Boletín de Elegida de las Mitas, que claro, en la época de la Universidad de Saura me marcó mucho, porque tiene mucha de esta idea del paisaje sonoro que no llegaba a Latinoamérica, sino más bien se creaba y se construía en el avant-garde de Francia, de Alemania, y donde toda la época electrónica nace, ¿no? Con Stockhausen y esto. Creo que de ahí nace todo la idea de cómo pude armar los paisajes de acuerdo a una consideración estética y poética. ¿Por qué investigar, Pedro? Perdón que te haga esta pregunta un poco más farandulera. Uh-huh. ¿Pero por qué meterte o complicarte la vida, si se quiere? Vivimos en un mundo tan lupeado, ¿no? Del mismo sonido en 3 o 4 minutos de canción, donde casi los hits, si se quiere, están con el mismo formato, con el mismo lenguaje, casi tienen la misma letra todos. ¿A dónde te ha llevado también esto de un poco romper esto? Ni siquiera, no sé si romper, tal vez ni siquiera mirarlos, porque es otro tipo, es otro lado, claro, de esto. ¿Por qué complicarte la vida así? Oye, ¿sabes qué? Me empecé a complicar cuando... Bueno, inicialmente de niño vos vives en una vida complicada, ¿no? El mismo hecho que yo empezaba a pensar todo este tipo de consolidación y descubrimiento de tu facultad de escucha, que no la tenía muy clara, uh-huh, que ya nacía, ¿no? Como este proceso para terminar siendo un diseñador de sonido, que es lo que hago. Creo que la lectura
y la lectura filosófica y la lectura estética me empezó a complicar. Y creo que esa fue una de las situaciones que agradezco mucho, porque sin esa lectura no podría haber concebido cosas mucho más unificadas. Respeto mucho la música popular y todas sus manifestaciones. Yo nací, creo que, de la música popular, de hecho, con esta misma idea de la música que salía en videojuegos. Soy muy ligado a la música del séptimo arte y al mismo tiempo la música académica, clásica, por así llamarlo. Entonces creo que esa complicadez sale cuando quieres buscar algo nuevo, pienso. Y en esa búsqueda también puedes regresar un poco a lo más melódico, es decir, encontré esto y me puede servir para armar, si se quiere, como para mejor explicación de la gente, para armar una canción, pero con esta búsqueda pude armar este tipo de sonido. Claro. Creo que esa es la base del diseño de sonido, entiendo. Que vos utilizas tu creatividad musical o no musical para poder crear cosas que no han sonado aún, que no son claras y de fácil lectura a tu oído. Pienso que nacen desde ahí. O sea, melódicamente sí, pero me empiezo a complicar cuando la melodía como tal no te suena melodía, pero la tienes que entender que eso está por ahí navegando y divagando. O sea, la idea de trabajar los paisajes, volviendo a los paisajes, es esta investigación y concentrarte y escuchar qué nomás tienes, qué nomás buscas, porque mucho de la armonía, melodía, aunque no lo crean, melodía, armonía, composición como tal, existe dentro de los paisajes, no es simplemente grabar, ¿no? Entonces creo que todo se conjuga y se cambia ese lenguaje musical habitual por un lenguaje musical contemporáneo al mismo tiempo. Tienes un poco más de control del producto final. Sí, o sea, y parte de las nuevas tendencias musicales ahora, porque cuando se habla mucho de la música contemporánea es algo que no se entiende, y es súper difícil leerlo como si vos leyeras un cuadro contemporáneo, ¿no? O sea, un fondo blanco y un punto negro. Claro. Sí, es la concepción de Duchamp, y te dice, bueno, qué es arte y qué no es arte, y cómo yo concibo eso. Entonces creo que uno de las partes para yo solventar esa muleta que se te caía en el arte contemporáneo, especialmente en la música, era crear este imaginativo de la ciudad, este imaginativo de los espacios, este recorrido de inicio a fin, porque tiene temático el disco, porque vos empiezas desde la parte baja de la ciudad y terminas en la parte del centro. O sea, tienes esa navegación. Inicias desde una madrugada y terminas de nuevo en el centro. O sea, sales del centro, te vas para la parte de abajo de la ciudad y regresas también. Entonces, tiene mucho de eso. Y en ese ciclo los sonidos obviamente cambian, ¿no? Van cambiando, porque ahí fueron en el día, fueron en la noche. Entonces es súper turístico y también académico. O sea, puedo yo justificar que mi trabajo es así. Te montaste a los campanarios de las iglesias. Cuéntame un poco cómo te fue en esa experiencia. Recuerdo que fue un enero, me parece, ¿no? Se expone el 26 de enero de hace 2 años. Perfecto. Sí, justamente. ¿Y cómo fue eso? Fue lindo porque, a ver, creo que yo esta idea de los paisajes lo codifiqué como para que tenga una continuidad. Y esta continuidad está basada básicamente en buscar este recurso sonoro también. Y algo que yo me había percatado en la ciudad y que me encanta mucho, fuera de que sea o no religioso, el arte el arte nouveau o el arte también renacentista, el arte gótico es algo que me encanta. Por el mismo hecho de que Johann Sebastian Bach trabajó en una iglesia, ¿no? Toda su vida, de Kapellmeister, que se llamaba. El mismo hecho de tener este gusto por la arquitectura religiosa me llamó mucho la atención de las acústicas que tenía, pero más aún en el instrumento que toda iglesia tiene. ¿Ya? Y este instrumento que funciona
como un instrumento y también como una llamada fueron las campanas. A partir de eso fue lindo porque yo ya estaba en contacto con toda la dirección sonora cinematográfica y claro, la mayor parte del trabajo es que he realizado para teatro, música para teatro, esta parte ligada de la música contemporánea más la experimentación para cine, creo que es uno de los resultados de mayor parte de mis trabajos. Y parte de eso fue capturar casi la mayor parte de sonidos de todas las campanas de la ciudad. Originario de esto, yo me uní con un gran amigo que se llama Freddy Espinosa. Él es ingeniero en turismo y él había escuchado mi trabajo de los paisajes. ¿Ya? Y para su trabajo de la maestría fue súper interesante ambientar una visita técnica que hicieron a una iglesia en Gualaceo. ¿Ya? Y parte de visitar todo el contingente arquitectónico, qué pasó, ese levantamiento arquitectónico más que todo y turístico. Tenían 3 campanas arriba. Entonces la idea de él dijo, ¿qué te parece si es que grabamos las campanas? Digo, encantado, y llevé todas mis cosas, ¿no? Todo el equipo. Y la grabación de las campanas fue súper lindo porque cuando él expone el trabajo de su maestría, de hecho, ambienta con el sonido de las campanas únicamente y con los pasos que hicimos dentro de este hospital, que también al mismo tiempo ha sido iglesia. Entonces, súper lindo porque pues estaba botado, todo caído, era un hospital que estaba botado y el levantamiento de eso era lindo, pero ambientarlo sonoramente. A partir de eso nace todo mi levantamiento arquitectónico sonoro de la ciudad de Cuenca. Y es lindo porque de pequeño también había visto muchas de las campanas en la ciudad y digo, ¿por qué no suenan? Claro. Porque no sonaban y solo suenan de una, sí, pero no sonaban de las otras iglesias. Entonces, claro, armo toda esta locura de subir a los campanarios a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana y escuchar cuando la ciudad está callada, ¿no? Entonces obtienes los tonos, obtienes el diseño y obtienes todo iniciativo para armar el concierto para las campanas de las iglesias. ¿Y los vecinos hasta ahora? Oye, nada, no. Y sabes que no me preocupo mucho de los vecinos, porque parte de generar la obra es causar esta incomodidad. Claro. De que porque una iglesia suena y se golpea y suenan las campanas a las 3 de la mañana, está loco. No es habitual que yo escuche en mi común vivir sonoro, escuchar a las campanas a las 2, 3 de la mañana. ¿Podría causar algún susto dentro del tema católico, ¿no? Las campanas son muy simbólicas. Claro, porque son llamados. Claro. Inicialmente las campanas al inicio eran llamados de peligro, de alerta o de llamado a que hay reunión y todo. Entonces parte de la generación de la obra tiene este microimpulso de generar una incomodidad sonora también. La obra se hizo en diferentes puntos ya como tales. El día que la lanzaste y pues había también unas ciertas indicaciones del público que tenía que un poco hacerlas, ¿no? Sí. Este recorrido, el pararse en ciertos lugares, claro, el seguir una ruta. ¿Cómo fue también? ¿Pudiste captar un poco? Imagino estabas como más preocupado en la obra en sí, pero interesante también el público, ¿no? ¿Cómo puede prestarse y abrirse también a esto? Claro, para mí inicialmente la obra tenía que ser móvil. ¿Ya? El público no debía estar parado en un solo lugar. Entonces, de la misma forma en la que las indicaciones previas a la puesta en escena fueron de que para que aprecies mejor la obra, muévete. Uh-huh. Vos eres generador de tu propio sonido, de tu propia escucha. Además de que en la plaza existía una cuadrofonía, o sea, existía sonidos de todos los lados, desde tu cabeza hasta las 4 esquinas de la plaza de Santo Domingo. Entonces, el mismo hecho de que la orquesta sea central y circular, tenías este efecto de que por cualquier lado donde yo me mueva, voy a tener mi imagen estéreo movida. Yeah. Entonces voy a escuchar de cualquier lado. Ahí es donde yo despierto la creatividad del oyente. O sea, si me quiero quedar en un lado, tengo una perspectiva, pero si es que yo busco intuitivamente generar esta forma de escucha con una incógnita, ¿no? ¿Qué me pasará si es que yo me muevo más para allá?
¿Escucharé lo mismo? No. Y claro, la obra estaba concebida para que vos escuches muchas cosas de diferentes lados. El mismo hecho que escuchas las campanas en vivo, tocadas, ya era una forma de lectura de la obra. Y esto después, Pedro, ¿cómo reflejas grabando? Porque una cosa es lo que nos acabas de contar, de describir, el tema un poco en vivo, el tema también de que la gente pues haga este ejercicio de pasearte, de tener esta ruta. Pero otra cosa también es ya escucharlo de una manera digital, es decir, captarlo, grabarlo, las sensaciones obviamente no son las mismas. Claro, ahí es donde, exacto, ahí es donde yo te decía que algo es temporal y algo es no temporal. ¿Ya? Entonces creo que el material físico tiene, y el material digital tiene algo no temporal, y al mismo tiempo sí tiene algo del el mismo hecho cuando vos grabas el material y lo tienes grabado, se grabó en ese momento, en esa hora. La apreciación digital del audio es donde yo trabajo ya más, de manera más pulcra, el cómo vos escuchas cuando estás con audífonos también. Claro, es otro tipo de proceso. Pienso mucho en el proceso acústico de cómo funciona tu oído binaural y cómo funciona el oído en estéreo, que puedes escucharlo, o cómo funciona también, aquí empieza lo que me empieza a complicar, o cómo funciona cuando vos lo escuchas solo en una computadora, con los parlantes chiquitos. Claro. Entonces tienes diferente tipo de ambiente, y qué te genera el resultado de cualquier tipo de paisaje sonoro. Bueno, ya lo decía Murray Schafer, que vos tienes 3 tipos de situaciones dentro de los paisajes: el K-motiv, los backgrounds, que es la parte de atrás, y el leitmotiv, que son los primeros sonidos que vos escuchas. Todo ese tipo vas a escuchar en cualquier lado que vos estés, si es que vos afinas mucho el oído, si es que la audiencia afina mucho el oído. En el lugar donde tú ubiques vas a tener un sonido lejano, un sonido frente y un sonido alrededor, en cualquier lugar. Entonces creo que eso fue el resultado de plasmar el concepto compositivo de los paisajes sonoros hacia el material digital que lo escuchas, y quise ser lo más fiel a lo que se escuchaba en el momento. Entonces creo que parte de la técnica de grabación fue eso, ¿no? En este momento, ¿dónde pueden escuchar el trabajo? El trabajo reposa en Spotify. Pueden poner paisajes sonoros de la ciudad de Cuenca y está los 5 paisajes que se armaron dentro de la ciudad. Y además está el concierto para los campaneros, que tuve el gran privilegio y gusto de realizarlo con mi gran amigo y compositor cuencano, pero que nació en Ambato, Marcelo Villasís, que es una mente creativa muy, muy genial, minimalista, contemporánea también. Claro, él desarrolló el segundo movimiento de la obra de los plurisonoridades para los campaneros, y el primero fue claramente electroacústico y acusmático y muy contemporáneo y con ligeros toques melódicos. Ahí regresamos a la melodía que me preguntabas al inicio, ¿no? Esta melodía que la mayor parte de gente que ha escuchado me dice: esto me suena mucho a cine, me suena mucho a una guerra, y es la lectura que le puedes dar, es lindo. Entonces, y está bien eso, o sea, que el público también diga, según mi referente sonoro, musical, que nos conversabas al inicio, para mí es esto. ¿Cómo te ubicas? Claro, esa es la magia del sonido como tal. Cómo te traslada, cómo te ubica, qué tipo de apreciación tienes y qué tipo de lectura sonora, por así decirlo. Es muy usado el término sonoro, verás. Sonoro, paisaje sonoro, ambiente sonoro, el mismo nombre sonoro. Es una tendencia ya ahora dentro de Europa, y qué bonito que esté armándose la tendencia también de acá, porque muchos lenguajes musicales parten de la generación del sonido como tal. Desde el inicio, desde las primeras cuevas de Altamira, claro, las personas que dibujaban en las paredes tenían esa apreciación del sonido de una cueva. Entonces creo que eso fue mágico para ellos y mágico para el desarrollo de la voz como tal, de la reproducción de sonidos, de la mímesis del sonido. Es chévere porque el ser humano se empieza a adaptar a qué es lo que tenía alrededor, ¿no? Estamos hablando de un trabajo que empezó Pedro en el 2013 al 2014, que es el primero de paisajes sonoros. Luego hablamos del tema de los campanarios y todo lo que se hizo alrededor y esa noche de enero. Y ahora, Pedro, hay un
tercer movimiento, hay una tercera parte de este proyecto. Quiero madurarlo un poco más. Que, bueno, yo denominé que los paisajes y las plurisonoridades están dentro de un contenedor que se llama escapes, de escapes, salidas. Y creo que la tercera parte es ya cómo esto vos puedes determinar y utilizarlo dentro de un lenguaje visual también. Que eso es creo que lo que se va a trabajar ya a finales de año en una apuesta cinematográfica. Y una cosa también era chévere, porque hicimos un proyecto con una gran amiga, Camila Moscoso. Claro. Con la Cami hicimos un proyecto que se llamaba Patios de Cuenca. ¿Ya? Y bueno, su prima le expuso en la Bienal de Arquitectura de Argentina. Y la situación era fotografiar varios patios dentro del centro de la ciudad y ambientarlos sonoramente también. Entonces, chévere es, por si es que pueden verlo en Vimeo, dice Patios Cuenca, y está muchos patios simpáticos en la principal, Benigno Malo y Luis Cordero, hay una casa con un arco, ¿no? Y no te imaginas qué es lo que hay en el centro de la ciudad. Entonces te entrabas a una especie de mediagua chiquita, a un ventanal, y veías la parte de atrás de la botica internacional, creo que es la botica internacional que está en la Bolívar. Claro. Y es una llanura verde entera con árboles, que no te imaginas que eso hay ahí. En pleno centro, En pleno centro. A pocos metros del Parque Calderón. Sí, y ves eso, y impresionante, una pared grandísima de las botellas antiguas donde te daban los medicamentos puro polvo, ¿no? Entonces creo que eso fue una fotografía, y ambientar todo eso nace también desde ahí esa idea de la recolección acústica de la ciudad. Entonces creo que el siguiente proceso es trasladarse un poco y escuchar de diferente forma algunos tipos de sonidos que van a salir. Creo que la parte de la dirección sonora para cine y la ambientación para cine, creo que es el siguiente proceso, ¿no? Donde consolido esto de aquí y lo unifico dentro de un lenguaje también, por así decirlo, mixto entre lo visual y lo contemporáneo también, que eso es una de las metas. Yo creo que es un camino muy seguro también con la Camila, ¿no? Así es que siguen trabajando juntos. Sí, la Cami tiene un proyecto bastante lindo, que creo que no vale decirlo, pero sí tiene una idea de un largometraje, mediometraje documental, de un rescate también basado en los paisajes de la ciudad, y eso va a estar muy bueno. Desde el nombre llama la atención, y como lo dices, es mejor que ella mismo nos cuente en algún momento. Pedro, podríamos seguir conversando un montón, pero quería saltarme de este proyecto y sí quiero preguntarte, porque está como la otra parte también musical, de integrar una banda, de también estar cerca de las otras bandas, de un poco hacer la suerte tal vez como de productor, de estar como seguro, o que las bandas estén seguras de tu oído en conciertos y en productos finales. ¿Cómo le ves el sonido, la calidad que se mantiene ahorita en las bandas? Me parece que en la entrevista anterior ya algo conversábamos de esto, pero ahora se cuida mucho, hay mucho más profesionalismo. No digo que no lo haya habido antes, ojo, porque hay muchas bandas de muchos años que pues siempre han cuidado el sonido, eso es indudable. Pero hablemos más bien de las bondades que tiene la tecnología en este momento. Creo que es mejor que decir que no hubo un trabajo antes. Más bien, creo que las bandas de los 90, de los 80, también se preocuparon y fueron profesionales, pero con los elementos que tenían a la mano. Y en estos momentos el mundo se abrió, tienes tantos elementos digitales. ¿Cómo ves ahora el cuidado de ese sonido de las bandas? Es interesante, verás, porque el mismo hecho de la palabra que te cito, preocuparse por tratar de sacar algo de calidad, y creo que hago referencia a lo que hablábamos antes, de que qué es algo de calidad y por qué a veces a mí no me pasan en la radio y a veces porque sí y tal y todo esto. Entonces, ya dándote el punto de vista como productor en mayor parte de mi tiempo fuera de la academia. Claro, esta preocupación de qué recursos utilizo para que mi material musical aún esté o se perfile a estar dentro de las grandes ligas, así se les llama, ¿no? Entonces la preocupación ahora de la tecnología y saber qué se tiene, saber en qué estudio trabajar,
las bandas que tienen gran perspectiva y tienen gran meta por tratar de llegar a públicos más exigentes. Creo que una de las cosas que yo pienso es que los públicos ahora se están volviendo más exigentes. Es decir, que claro, están empezando a hacer la comparación claro, si es que yo escucho el indie, y es desde el mismo compositor también, y de los creadores, si es que yo escucho el indie, ¿qué tengo y qué recursos han utilizado ellos para sonar así? ¿Ya? Entonces creo que las bandas de ahora y cualquier gestor musical se preocupa mucho más de eso, y ya te dice, si es que yo gasto, por poner un X número, si es que yo gasto $20 de un lado, tengo este resultado, ¿qué pasará si me gasto un poco más? Y claro, es inversión y voy a tener un resultado mucho más grande. El mismo hecho de que cada estudio ahora esté profesionalizándose mucho más y tenga un equipo de alta gama que llamamos dentro de la producción, es súper lindo porque los creativos y los gestores se están preocupando ahora de su calidad desde que empiezan a grabar. O sea, el mismo hecho de que vos entres a un estudio y sepas en el ambiente, te digas, no, esto sí es un estudio. Donde yo estaba grabando antes era un home studio, y home studios vos tienes en una ciudad, no Cuenca, sino en una ciudad promedio, debes tener de sobre 50 home studios, los 45, ¿sí? y 5 estudios o 4 estudios super pro. Entonces creo que la parte de tener un buen material musical resultante para que te digan que cumples con las normas de calidad es trabajar dentro de estos nuevos formatos de estudio que no teníamos antes. Viste, hace 10 años antes no teníamos los estudios que tenemos ahora. Claro. Que son súper profesionales, son súper buenos. Además, piensan como productores también, porque eso es una de los problemas que tenía la ciudad. Puede que siga teniendo, no lo sé. Que la etapa del productor como tal no existe y no existía. Pero ahora gente que ya se dedica a manejar este nombre del productor, se dedica a tener este tiempo de análisis de equipos y análisis de lugares y cómo vas a lanzar, en qué red vas a lanzar, cómo, el por qué y el cuándo. Antes el productor era el que te decía, bueno, yo soy productor, sí, solo te hago los contratos y vas y tocas en una media agua y ya está. Claro. Yo soy tu manager y también soy tu productor. Tienes que vestirte de tal manera. Tienes que hacer así y claro, tus letras tienen que ser así, bla, bla. Ni las letras, verás. Claro, no se preocupaban en la parte musical, sino más bien era como de imagen. Pero Pedro, ¿cuántas personas tienen este conocimiento? Es decir, ¿cuántas personas están como, muy bien, voy a ser un productor musical de una banda? Necesito saber, como dices, el tema de equipos, tema de géneros, de ritmo, no sé, voy a hablar cualquier cosa por ahí, pero ¿cuántas personas están preparadas como para hacer este trabajo? Porque tal vez desde la imagen, igual tienes que tener una persona profesional, pero es un poco más accesible, digamos, en nuestra realidad. Claro. Oye, viste, para que un productor sea productor, universalmente en todas las escuelas de música y de sonido, el productor debe tener conocimientos técnicos de audio, debe ser músico, debe tener el contacto con el music business que se llama. Yeah. O sea, deben cumplir muchas de las cualidades que uno no sabe que un productor debe tener. Él debe tener un ojo estético y además tiene que especializarse no en un solo género, sino en varios. Claro. O sea, un productor no puede ser una persona que le gusta el heavy metal y le gusta el thrash y ya, yo soy productor. Sino que vos puedes ver en los mejores productores universales, han producido rock, han producido pop, después producen jazz, después producen funk, después hacen muchas cosas. El mismo productor de Metallica, ¿no? Él produce muchas bandas de muchos géneros. Creo que esa es una de las necesidades que un productor debe tener. En Cuenca los hay gente que se dedica, el mismo Folo Jara, muy buen productor. Trabaja pop, trabaja arreglos de cualquier tipo de género, arreglos orquestales, tiene contacto con orquesta. Al mismo tiempo tiene una banda de heavy metal que también lo produce. Entonces, la mentalidad de trabajar varios géneros y la versatilidad es la carta de presentación de cualquier productor. O sea, y es como alguna vez hablábamos con el Loquito Vini, si nos está viendo, pues saludo, que el Cuenca necesita productores, porque no existen. Hay bandas de tanta calidad y de tanta creatividad
no tienen la imagen de un productor a donde te quieren llegar, a donde te quieren llevar, mejor dicho. Sí, en Quito sí lo hay, y gente que se dedica, Claro. pero en una ciudad que está creciendo muy musicalmente, llevándole muy, no tan atrás, 5 años atrás, viste, no había tanta banda de indie, tanta banda de rock, tanta banda de jazz que está saliendo. Entonces creo que es un nicho que no está tocado. Entonces eso creo que es una de las necesidades. Y claro, el productor te dice dónde tienes que ir a grabar, qué equipos vas a necesitar, a dónde tienes que, cómo tienes que cantar, todo. O sea, por esto digo, tiene que ser muy conocedor de música, muy conocedor de la técnica vocal, muy conocedor de lenguaje musical, muy conocedor de tecnología y del mercado. O sea, son muchas cosas que debe controlar. Y al mismo tiempo, el mismo productor también hace las funciones de ingeniero de mezcla y de máster. O sea, de esos ejemplos hay millones en Europa. Por eso que hay mucha producción muy buena en Europa y tienes varios. Entra nada más en Spotify y ves cuántas bandas nuevas de indie tienes. Y en Cuenca recién estamos saliendo con 3. Entonces es simpático pensar como productor también a dónde quieres llegar. Entonces creo que el mejor consejo que yo puedo dar a veces a las bandas nuevas que están saliendo, pues que parte de tener un buen sonido es de investigar muchísimo, sentarse y quemarse las pestañas y decir qué es lo que quiero y cómo lo quiero y por qué y a dónde voy a ir, no simplemente hacer música por hacer, sino que, como le digo a mis propios colegas de banda, que cada banda es una empresa y tiene que funcionar como una empresa. Porque el hobby lo puede tener cualquier persona, pero la visión de una empresa, todas las bandas, desde YouTube hasta cualquier banda, tienen esta idea de que esto es una empresa, ¿no? ¿Y crees que eso falta, lo que acabas de decir, el tema de la empresa, el tema de lo comercial, no de la música comercial, sino de hacerle rentable, si se quiere, para no utilizar la palabra comercial porque me pueden ahorcar por eso, pero para hacer que la banda sea rentable, es decir, para que yo pueda pagar mis servicios, para que yo pueda tener por lo menos una base económica y dedicarme 100% a la música. Esta visión ya del mercado, no existe tampoco un mercado como definido en el Ecuador. Es difícil todavía, ¿no? No claro. Alguien que viva netamente, bueno, vos vives de la música directamente, sí, ¿no? Y es de las pocas personas que puede decir, bueno, vivo de la música. Pero todavía falta muchísimo eso, el cambiar tal vez esa mentalidad o el tener este horizonte que nos estás diciendo, decir, esto tiene que ser rentable y obedece también a un modelo de negocio, más allá de querer que mi música sea comercial o mi música sea impuesta por modas, ideologías, géneros, lo que sea, pero tiene que ser rentable, porque si no, claro, un proyecto se derrumba a los meses nada más. Y bandas se disuelven a los 3 meses, bandas buenísimas que han tenido casi 2 años de trayectoria muy buenas y se disuelven porque no tienen una meta. Entonces creo que vos generar estos nichos nuevos depende de cómo te plantees el problema. Es básicamente como generar un proyecto. El proyecto debe tener objetivos esenciales, específicos y un título bueno. Entonces es parte de ser músico, es investigar qué le falta a tu ciudad y qué podrías aportar dentro de una competencia universal. Recuerda que lo que vos quieres hacer o lo que la gente, músicos, quieran hacer dentro de la ciudad, puede que ya exista y que sea mejor que lo que haces. Entonces creo que esta chispa de creatividad y esta chispa de identidad funciona. El proyecto de Raíz también me gusta mucho porque es esta mezcla del folclore, pero al mismo tiempo con la idea loca del Andrei que hace esta parte electrónica, además es un músico minimalista y es chévere. O sea, depende de qué meta vos te pongas para que tu música, ojo, no tiene que ser comercial, sino tiene que ser llamativa a públicos, llamativa a oídos exigentes, llamativa. Yo tengo que hacer música para que una persona que escucha pop y una persona que escucha funk tenga su incomodidad o le pueda gustar. Entonces es un trabajo de las bandas y la gente que hace música, es sentarse en mesa y tirar ideas y saber qué es y a dónde quieren llegar. Entonces conozco músicos muy, muy talentosos, músicos de Gualaceo, de Choslek, viste, que no tan lejos, aquí nomás, que tienen esta perspectiva de que no, mi nicho es Argentina, mi nicho es Chile, mi nicho es allá.
sea, yo quiero salir de allá, el mismo Juan Rojas y la Santa Muerte, o sea, paf, Alemania, me voy y estoy allá y genero mi música desde allá. Entonces es como vos te empiezas a mover como músico, como tal. Si vos quieres vivir de la música, pues te tienes que mover así. Si no, no esperes a que y no se espere a que que la llamada venga, ¿no? Claro. Y el público, pero Pedro, porque eso es un poco complicado, el pensar en un público. Siempre hablo yo del público, aunque sea un poco desgastante, pero es que este proyecto, este trabajo, este programa es para un público. Claro. Y me preocupa muchísimo el público, personalmente, de todo lo que hago, es cómo puedo llegar al público y no necesariamente de una forma masiva, ni tampoco que solo este público, que la calidad del público. Creo que eso también es un poco complicado de hablar. Porque hay gustos. Claro, no, y más que nada no puedes decir, es que mi público es de calidad. No quiero entrar en detalles, pero hay gente que piensa así, ¿no? Lamentablemente. Pero más allá de todo esto, lo que acabas de decir, si es que yo hago un proyecto musical, tiene que gustar al ingeniero comercial que trabaja 8 o 10 horas y que no necesariamente tiene tiempo de estar investigando este tema, no sé qué, este género nacional, sino simplemente está en su auto, camino a casa y está escuchando algo. Claro. Y le llamó la atención, porque me parece que la música también puede cumplir o tiene que cumplir esa función. No necesariamente es toda la función de la música, pero por ahí también va, creo, ¿no? Sí, sí. Oye, es que las bandas también, o los creadores musicales, en este caso compositores o arreglistas o cantautores, creo que otra parte fundamental es ver qué target quieres y a qué target moverte. Entonces, si vos generas algo mucho más interiorizado, los paisajes no puedo pasar en una red o en una radio donde tengas un contingente de público que está acostumbrado a escuchar un tipo de música, o sí. O sea, hay la alternativa de romper ese lazo lineal. Pero eso depende mucho de para dónde se mueva cada mente creativa, en realidad. O sea, porque no hay nada establecido, no hay un lenguaje fijo en la producción musical. Vos no tienes una meta final que dice, sí, vas a estar en Billboard en 2 meses. Claro. Nadie te asegura eso. O sea, es a Deep Purple lo que le pasó con Smoke on the Water, ¿no? O sea, tenía un álbum entero y les faltaba un tema para llenar la cinta. Entonces es un tema que lo crearon en poco tiempo, en una tarde, lo grabaron y ya, para completar el disco. Y ese fue. Y a veces es cuestión de suerte, ¿verdad? Claro. O sea, nadie sabe qué es la suerte, nadie sabe cómo manipular la suerte, pero creo que la mente creativa sí te da buenos resultados de acuerdo a dónde te quieras ir. Presentar un buen show, presentar una buena imagen, presentar un concepto chévere. El músico simplemente no tiene que hacer música. Como te digo, vos tienes una tienda de abarrotes. O sea, la tienda de abarrotes nunca la pintas, no cambias tu cómo se ve, nunca vas a tener más gente que va a llegar. Entonces es el ejemplo más banal, por así decirlo, que una banda es como una tienda de abarrotes. O sea, si tienes una tienda de abarrotes súper descuidada y que no vendes cosas saludables, si no vendes cosas creativas y además no tienes una buena imagen de presentación, nadie va a comprarte nada. Todo el mundo va a tener desconfianza de ellos. Sí, que vende, me puedo enfermar. Claro. Entonces creo que es la misma analogía hacia qué es lo que quieres mostrar. O que también hay un género musical del grunge, ¿no? Que le importa muy poco eso. El lo-fi. Claro, el lo-fi. Y como me vean, me importa. Y también nace. O sea, como te digo, son nichos a donde vos camines. Pedro, podríamos conversar toda la tarde de música y creo que vale la pena hacer un lado B, como vos mismo lo dices, ¿no? Hagamos un lado B, te propongo, de esta conversación. Me parece incluso interesante abrir ciertos debates, tener acá más gente y conversar, porque el tema de la música hay muchísima tela todavía por cortar. Y hay que también ir como buscando, escuchando de cada una de las personas que están directamente o también indirectamente involucradas. Pedro, en la parte final, cuéntame, ¿cómo están tus proyectos ahorita con bandas? ¿Cómo está Tribus? ¿Cómo está eso también? Un poco. Sí, bueno, saludísimo a los cuates amigos de la banda, que creo que más que una banda de un género, entre comillas, pesado,
Otra de las cosas que te quería decir, que las bandas deben tener camaradería y amistad. Una hermandad, que siempre les digo. Debe ser una familia. Una familia. Las bandas nacen como una familia de inicio. Con la gente que te vas a ver todos los días, con la gente que vas a hacer bromas, con la gente que vas a pasar malas cosas. La mayor parte de bandas internacionales son una familia. Porque son como un matrimonio entre 3, 4, 5 personas, ¿no? O entre 6. Claro, depende. Sea, depende de la banda, pero es un matrimonio múltiple, digamos. Múltiple de creatividad y cada una tiene un gusto diferente y nada. Pues con la banda me gusta mucho qué es lo que se está haciendo. Estamos ya planeando un segundo disco que va a salir prácticamente a febrero del siguiente año. ¿Ya? Que está lindo, es una nueva alineación, como que con una palita coger tierra nueva desde abajo y botarle arriba a la planta para que se empiece a nutrir de otra forma. El segundo disco viene cargadísimo, viene con temas súper lindos. La composición del disco está enteramente hecha por el Jonathan Jara. Y nada, pues se está planeando una gira en nacional casi finalizando este año e inicios del siguiente, ya con el lanzamiento del disco. Estamos planeando algo interesante con visión hacia públicos nuevos, así que si se asustan del típico nombre heavy metal o el power metal o el thrash metal o todo metal, es lo que estamos pensando es que la música la puede escuchar cualquier persona que quiere enfrentarse a algo nuevo, entendible más que todo. Y hay cosas lindas porque el segundo disco es un disco preprogramático, un disco cuarto que vendrá, ¿no? Entonces es una idea bastante creativa, música que ha estado guardada que 10, 12 años de la mente de Jonathan y estamos plasmándola después de 12, 10 años. Cuando él tenía casi 16, 17 años ha compuesto la música, entonces estamos levantándole y aprovechando la tecnología que me preguntabas para obtener un sonido nuevo, un sonido, por así decirlo, internacional, buscando estas exigencias auditivas, ¿no? Porque el público es súper lindo, todos son súper chéveres, pero la exigencia de los oídos de muchas personas que nos escuchan nos dice, pero podría sonar mejor, pero chuta, no me gusta mucho cómo suena la voz, entonces tenga este material, escúchalo, si le gusta bien, le agradecemos que nos compre el material, si es que no le gusta, pues vendrá un siguiente algo que irá solventando esto, es un proceso, como te digo. Totalmente. Entonces, creo que el resumen es nueva alineación, nueva calidad musical, nuevo enfrentamiento y nueva experiencia. Eso es lo interesante del proyecto y es una música hecha con cariño, con ganas de levantarte, de llenarte de energía. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, insisto en que el tiempo siempre se nos va a quedar corto. Lucho tiene que ir a almorzar también, así que ya nos está viendo con mala cara. Todos. Pedro, gracias. Seguimos conversando gracias, y cuando Boris. Lo que es pertinente también estamos con los tribus aquí para también charlar y cómo está ese proceso y ya pues seguir dándote este seguimiento adecuado. Así que pues gracias por estar acá en esta nueva temporada. Gracias, Boris. En realidad este formato es prometedor. Creo que la Mandrágora ha subido de 10 a 50. Muchas gracias. Es un proceso súper nuevo y creo que estás levantando muchas cosas lindas para el arte creativo, música, danza, teatro, pintura. Y sin tu aporte creo que no tendríamos este medio para mostrar algo que se hace, ¿no? que siempre estamos haciendo y está oculto. Sí, felicidades, Boris, por tu trabajo y un gusto para mí estar acá. Muchas gracias, Pedro, por las flores también. Amigos y amigas, nos despedimos acá, cerramos esta segunda semana de La Mandrágora, el capítulo número 6. Recuerden, pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran en @lamandragoracultura, la misma cuenta para Instagram y para YouTube, y pues en la página también de Radio Cuenca, en la www.radiocuenca.com y en Radio Cuenca 1180 AM en Facebook. Un buen fin de semana y disfruten de la música también local. Gracias. En La Mandrágora damos inicio al espacio publicitario. Somos simples y complejos, capaces de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias, de tallar lo que sentimos, de soñar con lo que no existe y crearlo con nuestras manos. Somos quienes forjamos mejores días
con imaginación y trabajo. Esta es la puerta de la creatividad. Es el portal artesanal. Cuenca no se detiene. Alcaldía de Cuenca. Todo empezó cuando no se encendía el auto. Sí, las grandes historias empiezan con una llamada. Con su batería express, llámanos donde estés. 0999-410-529. Excelentes descuentos y el mejor servicio para el cambio y mantenimiento de tu batería. Contamos con las mejores marcas importadas y nacionales: Ecuador, Mac, Bosch y Rocket. Estamos ubicados en Vicente Rocafuerte 227 y José Joaquín de Olmedo. Su batería express y su servicio a domicilio. Con una llamada donde estés, llama su batería express. Llámanos al 0999-410-529. Soy un animal urbano, no hay nadie igual a mí en ningún lado. Camino en esta jungla de concreto, luciendo mis colores predilectos. El mandril está en mi piel, siempre lo llevo. Mandril Studio, encuéntranos en Tarqui Muñoz Bernaza.